Hoy domingo 22 de mayo y tenemos un tema que nos ha generado una alerta sanitaria. Hablamos de la viruela de mono, una enfermedad que ya tiene casos confirmados en otras partes del mundo, en Europa, en África, y nos preguntamos, por supuesto, más allá de esta alerta, ¿qué se sabe? Y si en todo caso estamos preparados también para afrontar atención o casos positivos en nuestro país. Sí, efectivamente, y pese a que no se registra ningún caso, el Ministerio de Salud, como muy bien lo decía Joana, declaró hace unos días alerta sanitaria por la enfermedad de viruela del mono, ¿no? Esto con el objetivo de que el sistema de salud pues se prepare ante un posible reporte de contagio. En ese sentido es importante tener más alcance sobre esta enfermedad y para eso vamos a conversar con Ricardo Castillo Neira, médico veterinario, doctor en epidemiología de enfermedades infecciosas, investigador principal de proyectos de investigación de enfermedades zoonóticas en Latinoamérica y también profesor de epidemiología de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, donde en estos momentos se encuentra. Muy bien, señor doctor Ricardo Castillo, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, mucho gusto. Sí, doctor Castillo, ¿existe alguna similitud entre la viruela del mono y el VIH-Sida, dado que ambas enfermedades tendrían como factor común de origen a los primates? No, no tienen ninguna relación ni genética, ni tampoco en el origen. Ahí hay que hacer una aclaración importante, ¿no? El VIH sí tiene un origen en los primates, no existe un virus de inmunodeficiencia de los simios, y ese fue el origen del virus que luego causó el SIDA y la pandemia que sufrimos, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Con casos de SIDA. Pero el origen de la viruela símica, o también viruela de mono, no son los primates. Se le puso ese nombre porque fue en un inicio descubierta en una colonia de monos de investigación en Dinamarca. Entonces era lo más cercano que se podía usar, ¿no? Se descubrió en monos y se le puso ese nombre. Desde ese entonces ha habido muy pocos casos en los que se haya podido poder aislar el virus en estado silvestre, en África. Y casi siempre se ha aislado en roedores. Y hasta el momento la hipótesis más, digamos, con mayor evidencia es que el origen y el reservorio principal son roedores africanos, no los monos. Doctor Castillo, y en todo caso, a raíz de esta alerta sanitaria, de ver que algunos países en Europa, en África ya tienen casos confirmados, otros tienen casos sospechosos, ¿podríamos estar hablando de un virus que, si bien es cierto, se conoce hace décadas, ahora podría llegar a ser un virus letal? ¿Qué más se sabe? Bueno, lo que se sabe hasta el momento es limitado debido justamente a que ha habido un aumento grande de casos, pero aún estamos hablando de pocos casos relativamente, ¿no? Comparado, por ejemplo, con lo que estamos viviendo ahorita con el SARS-CoV-2, con el COVID-19, donde tenemos miles de casos, millones de casos, y de alguna forma nos permite hacer, y durante más tiempo, entonces nos permite ir aprendiendo más sobre la enfermedad. Lastimosamente, a pesar de que conocemos décadas esta enfermedad de la viruela símica, el mayor problema es que no se han hecho investigaciones a mayor profundidad sobre esta enfermedad. En África, todos los años se reportan miles de casos sospechosos. Solamente en la República de Congo, todos los años hay 2.000 casos sospechosos, pero no hacemos suficiente investigación para aprender sobre estos casos. Varios de los datos que nos dan la mejor evidencia vienen de Estados Unidos, porque ya en Estados Unidos hace más o menos 20 años hubo un brote precisamente de roedores africanos que habían sido importados y que fueron mantenidos en un almacén de animales junto con unos perritos de las praderas, que algunas personas las tienen como mascotas. Entonces estos perritos se infectaron y luego esto pasó a algunas personas. ¿Qué aprendimos de eso? Ninguna persona murió. Fueron más de 40 personas infectadas, ninguna persona murió. Prácticamente todas las personas que tuvieron casos de mayor gravedad estuvieron en directo contacto con los animales y hubo muy baja transmisión de persona a persona. Entonces, estas son algunas cosas que diferencian mucho, ¿no? Esta enfermedad con respecto a otras, como el SARS-CoV-2, que se transmite fácilmente de persona a persona. Los casos que están ocurriendo ahorita en Europa, una de las, tal vez de los descubrimientos más alentadores que tenemos ahorita,
es que hace un par de días investigadores de Portugal pudieron determinar que el tipo de viruela símica que están encontrando en Europa es el que proviene del oeste de África. Hay dos tipos de viruela símica, el del centro de África y el del oeste de África. ¿Por qué esto es importante? Porque el del centro de África tiene una letalidad de a veces hasta 10%, mientras que el del oeste apenas llega al 1%. Y hemos encontrado el del oeste, es el de baja letalidad, el que al parecer está causando estos brotes en diferentes partes del mundo, aunque estos datos solamente provienen de Portugal. No sabemos si es que los otros casos que están ocurriendo en España y en Inglaterra, por ejemplo, que es donde se han encontrado más de 20 casos ya en cada uno de estos países, tengan las mismas características. Pero la evidencia es que eso es lo que está ocurriendo. Algunos especialistas han relacionado este tipo de enfermedades como la COVID-19 y sus variantes, la hepatitis aguda infantil y ahora la viruela del mono con el cambio climático. ¿Hay alguna relación, doctor, en la proliferación de estas enfermedades? El cambio climático con seguridad va a cambiar la dinámica de las enfermedades infecciosas. Ya lo está haciendo en algunos casos. No podemos ligarlo directamente con estas tres enfermedades que se han mencionado, pero una de las cosas que sí está ligada directamente a estas emergencias de enfermedades es el cambio de uso de suelos, ¿no? Sencillamente la deforestación, por ejemplo, ¿no? O que empecemos a urbanizar zonas que normalmente estaban habitadas por animales silvestres, ¿no? Y otra cosa que está causando también este cambio en el uso de suelos es algo tan sencillo como el aumento de la demanda de proteína animal, es decir, carne, ¿no? Cada vez que aumenta la demanda de carne, pues, ¿qué es lo que hacemos? Deforestamos y ponemos animales, pueden ser cerdos, ganado, algún tipo de ganado lo ponemos en zonas donde antes habían, pues, especies silvestres con sus propias enfermedades y creamos de alguna manera una coctelera, pues, para poder mezclar todo este tipo de patógenos y que luego puedan pasar a los humanos, ¿no? Usted ha mencionado una palabra importante, brote. Podríamos hablar, y esto lo relacionamos mucho a COVID-19 porque tenemos ese temor cercano del virus, del SARS-CoV-2 y de la enfermedad, pero podríamos hablar de que esto podría terminar en una epidemia. No hablemos de pandemia, sino de una epidemia o algo similar. Sí, la viruela símica, el virus de la viruela símica está considerado como un patógeno con potencial epidémico, ¿no? Entonces, a pesar de que no es fácilmente transmisible de persona a persona, es raro el contagio de persona a persona. De todas maneras, por sus características, pues se le considera un patógeno de potencial epidémico y es por eso que, por lo menos aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, yo estoy ahorita en Filadelfia, el Centro de Control de Enfermedades tiene equipos de respuesta rápida, justamente para poder contener, ¿no?, cualquier brote y que no se expanda. Pero hay dos cosas importantes. Es una enfermedad autolimitante, es decir, que prácticamente sin tratamiento muchas personas o son asintomáticas o los síntomas pasan después de un tiempo y las personas se recuperan. Y también tiene esta baja transmisibilidad de persona a persona que de alguna manera ayuda a que tenga una autocontención, digamos, ¿no?, dentro de las zonas de brote. Y sobre la vacuna, doctor Castillo, la vacuna contra la viruela tradicional sería una alternativa para poder erradicar a esta variante del mono, pero por favor le voy a pedir su respuesta en unos segundos. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y luego regresamos con este importante día. Médico, veterinario, profesor de epidemiología de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, quien nos está ofreciendo valiosa realmente información de la denominada viruela del mono, ¿no?, que ha motivado que en nuestro país el Ministerio de Salud declare una alerta sanitaria. Doctor Castillo, le consultaba sobre la vacuna. ¿La vacuna contra la viruela tradicional podría ser una alternativa para erradicar a esta variante del mono? La vacuna contra la viruela tradicional previene 85% de los casos de viruela símica, pero no hablemos de erradicación, ¿no? No hablemos de erradicación. Erradicar significa exterminar totalmente una enfermedad de la faz de la Tierra, algo que solamente se ha logrado con la viruela tradicional dentro de las enfermedades humanas.
¿Por qué no podríamos hacer eso con la viruela símica? Porque tiene reservorios animales, ¿no? Entonces, este virus de alguna manera se va a mantener en el reservorio en África, alguna especie o algún grupo de especies de roedores africanos. Entonces, lo que hacemos es contener hasta controlar y finalmente eliminar, ¿no? En los sitios donde haya problemas en las poblaciones humanas. Y para eso es que la vacuna de la viruela símica puede ser bastante útil, es bastante útil. En Estados Unidos hay equipos de respuesta rápida que se vacunan de manera, ¿no?, cada cierto tiempo para poder mantener inmunidad y poder responder, ¿no?, cuando hay algún tipo de brote de este tipo. Uh-huh. Además de la vacuna de la viruela tradicional, hay una vacuna que ya ha sido aprobado específicamente para la viruela símica, ¿no?, para la viruela de mono. Doctor Castillo, y en todo caso, nosotros en Perú no tenemos casos confirmados, tenemos entendido que tampoco tenemos casos sospechosos, pero ¿qué medidas se pueden adoptar ya como país para frenar un posible ingreso de casos o una posible propagación de casos de viruela de mono? Pues es cierto, en Latinoamérica hasta ahora no hay ningún caso confirmado ni siquiera reportado como probable. Todos están ahorita, si hablamos de América, en Norteamérica, ¿no?, en Canadá y en Estados Unidos. Uh-huh. No se está pensando de ninguna manera en evitar movimiento de personas ni nada por el estilo, porque no se ha probado que sea algo necesario en ninguno de los brotes en los que se ha logrado contener exitosamente esto, porque les digo, no es la primera vez que hay brotes de viruela símica fuera de África. Han habido varios en Europa, han habido algunos en Estados Unidos, entonces se ha visto que el control funciona bastante bien y sin casos fatales finalmente. Entonces lo que se recomienda es fortalecer el sistema de vigilancia para poder captar los casos sospechosos justamente, dentro de los cuales luego se hace la investigación epidemiológica para ver si hubo un contacto de riesgo, con lo cual ya se les considera casos probables. Y finalmente se hace el diagnóstico de laboratorio para confirmar el caso. Y en el caso de casos sospechosos, lo interrumpo, ¿cuáles son los síntomas a los cuales deben estar atentos las autoridades de salud en nuestro país y en el mundo entero? Pues inicia muy parecido a una gripe, ¿no?, con dolor de cabeza, con malestar general, con debilidad muscular y fiebre. Pero lo característico, como sabemos sobre la viruela, pues hay una erupción, ¿no? Hay una erupción, un sarpullido con pequeñitas manchas endurecidas en la piel que luego se transforman en ampollas y finalmente se transforman en pústulas, ¿no?, rellenas de pus y en algunos casos dolorosas. Entonces, todas estas son las características del cuadro clínico, digamos. Pero además de eso viene también la investigación epidemiológica para saber si el caso sospechoso estuvo en contacto con otra persona de repente con síntomas similares, o si de repente viajó a alguna zona endémica o alguna zona donde están habiendo casos, alguna zona epidémica. Esos son los cuadros que se buscan para poder encontrar casos. Sí, doctor Castillo, Dios no lo quiera realmente, pero si del caso sospechoso pasamos a un caso comprobado, ¿qué respuesta inmediata debería tener el sistema de salud, el Ministerio de Salud, en caso que ocurriese esto? Si es que hay un caso de este tipo y tiene erupción, pues se aísla, ¿no? Se aísla y se espera hasta que todas las costras, luego de las pústulas, luego vienen unas costras y hasta que todas las costras hayan caído, ¿no? Y en ese momento ya se considera que el caso ya no es infeccioso. Pero lo más importante durante la evolución del caso y la investigación es encontrar los contactos de manera retrospectiva y prospectiva, y de tal manera que se pueda contener, ¿no?, aislar, crear un cordón sanitario alrededor de estos casos. ¿No? Perdón. Le decía, eso es lo que nosotros denominamos el cerco epidemiológico, que se ha aplicado también durante la COVID-19. Sí, es muy similar y es mucho más efectivo en este caso porque la transmisión humano-humano es mucho más ineficiente, ¿no? Y en este caso, supongamos, ¿no?, para poder activar este cerco epidemiológico, ¿cuántos días o qué tan rápido debería ser? Lo óptimo es que, claro, se tenga esa información de manera oportuna y rápido, pero si hablamos de días de probabilidad de contagio o tipo de contagio, ¿de cuánto estamos hablando aproximadamente?
No podemos poner un límite, simplemente mientras más rápido mejor. Mientras más lento hay más probabilidad de que puedan haber más casos secundarios que uno no capta, ¿no? Entonces, idealmente dentro de las 24 horas ya deberíamos estar identificando los casos y aislándolos, ¿no? Prácticamente con todas las enfermedades siempre es así. Mientras más rápido se haga la investigación epidemiológica, se haga el rastreo o el seguimiento de contactos, más rápido se contiene el brote. Sí, doctor Castillo, los casos detectados en Reino Unido han sido en personas del mismo sexo, homosexuales, gays. ¿Esto es una coincidencia? ¿Tiene alguna explicación? Hasta el momento no hay ninguna. Se está haciendo un seguimiento justamente de esta información porque no se considera una enfermedad de transmisión sexual, pero se considera una enfermedad de transmisión de contacto cercano. Entonces, esa es una de las cosas que se tiene que tener en contacto, que obviamente sucede, ¿no?, durante un encuentro sexual. Pero lo otro también es que en muchas de estas clínicas, pues ellos se acercan mucho a las comunidades, justamente tratando de que las comunidades vayan a los servicios de salud, ¿no? Entonces esto podría crear un sesgo de vigilancia, se llama, ¿no? Es decir, donde más buscamos, más encontramos. Uh-huh. Y existe en todo caso, como lo hemos visto en COVID-19, algún grupo etario que sea más vulnerable, más allá del contacto. ¿Podría afectar, por ejemplo, a personas de la tercera edad y ser ellos más vulnerables, o no se tiene ese tipo de detalles? En general, para todas estas enfermedades, personas inmunocomprometidas, inmunodeprimidas, inmunosuprimidas, siempre tienen mayor probabilidad de presentar casos severos, ¿no?, dentro de las cuales las personas de tercera edad, pues, por supuesto, entran en ese grupo. Y teníamos información, doctor Castillo, del suero Imvanex en Europa, ¿no?, que en el pasado ha demostrado una eficacia de aproximadamente el 85% en el control de la viruela tradicional. ¿Esto podría servir? ¿A eso usted se refería cuando hablaba de una vacuna contra la viruela del mono? Sí, más que llamarlo suero, es una vacuna, ¿no? Imvanex es el nombre comercial de la vacuna que ha sido aprobada contra la viruela símica. Es el nombre comercial que se le da en Europa, ¿no? En Estados Unidos es Jynneos y en Canadá tiene otros nombres. Entonces, esta es la vacuna que ha sido aprobada tanto para la viruela tradicional como para la viruela símica, y tiene una eficacia de 85%, que es bastante alto, ¿no?, para una enfermedad que, como estamos viendo, pues es al parecer del tipo del oeste de África, con una letalidad baja. Uh-huh. Finalmente, recordarle a los ciudadanos peruanos, doctor Castillo, lo que significa una alerta sanitaria, más allá de poder generar temor, sino más bien generar información para que todos estemos al tanto de lo que significa en realidad la viruela de mono. Sí, la alerta sanitaria lo que hace es simplemente fortalecer los sistemas de vigilancia y los sistemas de respuesta rápida, simplemente para todos estar preparados para poder detectar a tiempo un caso, si es que lo hubiera, y poder contener rápidamente un brote que en este caso, como sabemos, generalmente ocasiona pocos infectados. Muy bien, doctor, nos queda clarísimo pues que necesitamos en todo caso una estrategia sanitaria que sobre todo refuerza la parte preventiva, pero también informativa, ¿no? Le agradecemos, doctor Ricardo Castillo, por este diálogo con Ampliación de Noticias. Muy amable, muy buenos días. Con mucho gusto.